Amén. Vamos a leer en Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 2. Vamos a ubicarnos allí en el verso 11. San Juan 2, 11. Vamos a, no sé si están proyectando por ahí. San Juan 2, 11. Dice, todos los que puedan leer: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Tengan la bondad y se ubican. Jesucristo es el Dios de la gloria. Nosotros lo creemos, ¿verdad? En él todo es glorioso. En él hay mucha gloria. La gloria de Dios estaba contenida en él cuando anduvo aquí en la tierra. Y así como la manifestó en aquella ocasión, él quiere seguir manifestando su gloria en favor de aquellos que creen en él. El mismo apóstol Juan, evangelista, dice que el profeta Isaías vio su gloria. Y a quien vio Isaías fue a Jehová en su trono, porque antes de venir a esta tierra, él era Jehová Dios. En San Juan 12:41 dice el evangelista Juan, dámelo un poquito. San Juan 12:41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Eso fue lo que sucedió en Isaías capítulo 6. Sigue diciendo Juan 12:42. Con todo y eso, con todo y que vieron la gloria de Jesús los de su tiempo, cuando él estuvo aquí en los días de su carne, dice, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Oyen bien? Es decir que mucha gente creyó en el Señor Jesucristo, pero no hacían pública su confesión, eran como seguidores secretos. Así como hay gente, ¿no? Agentes secretos de Cristo, nadie sabe que son creyentes. Dice, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, verso 43 de San Juan 12, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es Jesucristo. Y esta gente, aunque vieron la manifestación de la gloria en el Señor, sin embargo, amaban más la gloria de los hombres. Y para que una persona pueda ser salva, debe amar más la gloria de Dios. Más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Y hablando de la experiencia de Pedro, Juan y Jacobo, ustedes recordarán cuando Jesús convidó a estos 3 de los 12 y los llevó a un monte allí delante de ellos. Dice la Biblia que Jesús se transfiguró. Lucas 9:32 lo registra diciendo, y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, estaban allí muy agotados, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, porque Jesús es glorioso. No le quepa la menor duda, Jesucristo es el Dios de la gloria. Y él comenzó a manifestar su gloria allí en una boda que hubo en un pequeño pueblo llamado Caná de Galilea. Dice, y reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús es el Dios de la gloria. Y Juan en su evangelio, él habla de señales, no habla tanto de milagros, aunque fueron milagros, él no los llamó milagros sino señales. No los llamó maravillas, aunque fueron maravillas. No los llamó poderes, aunque fueron poderes. Juan el evangelista dejó que Mateo, Marcos y Lucas los llamaran por esos nombres, pero Juan quiso llamar señales, lo que significó que ellas apuntarían a algo
que había más allá de ellas mismas, que Jesús hizo una obra, un milagro, una maravilla, pero había una señal que debía indicar algo. Y entonces Juan se dedica a relevar o a dar relevancia a estas señales, y esta es la primera. Dice la Escritura que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Y qué sucedió en la fiesta? Faltó el vino. Y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Qué bueno el consejo de María. Amén. Hay que hacer todo lo que Jesús dice. Y había allí 6 tinajas o recipientes de agua que utilizaban para el rito de la purificación de los judíos, y en cada uno de ellos cabía unos 100 litros de agua. Y entonces Jesús le dijo a los sirvientes: llenen estas tinajas de agua, y lo llenaron hasta arriba. Luego les dijo: sáquenla ahora y llévenla al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, cuando los invitados ya no discernían mucho a causa del efecto del vino, pues se les daba el vino más barato, el de mejor calidad. Ya no tenían la posibilidad de poder discernir la calidad del vino. Entonces el maestresala felicita al esposo y le dice: pues todo hombre sirve primero el buen vino, y después el inferior, pero tú has guardado o reservado el mejor vino hasta ahora. Y ahí es donde dice el verso 11: este principio de señales, o esta es la primera señal que Jesús hizo y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Tú has reservado el mejor vino o el buen vino hasta ahora. El maestresala era el encargado de la fiesta. El maestresala lo contrataban para que los esposos o el esposo no se tuviera que preocupar por ningún detalle de la fiesta. Él le encargaban todos los detalles de la fiesta, él era el que la organizaba, y a él no se le podía pasar ningún detalle sobre la fiesta. Era el encargado de todo lo que sucediera allí. Si algo fallaba en la fiesta, todos miraban ¿a quién? Así se llamaba, maestresala, porque era él quien debía tener todos los preparativos y todos los detalles listos, todas las cosas relacionadas con la fiesta. Este hombre, el maestresala, tenía que ser experto en comidas y en vinos. Él sabía mucho de vino, debía saber mucho de vinos, y cuando un vino era bueno o malo, el veredicto del maestresala era muy importante. Y ahora el maestresala, cuando prueba este vino, llama al esposo y le dice: tú has reservado el mejor vino de todos, has guardado el mejor vino hasta ahora. Y si interpretamos esta señal, más allá del milagro en sí, hay algo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de esta señal, y lo que quiere decir es que la vida, la mejor vida, es la que Jesús vino a traer. El vino aquí va a representar la vida que Cristo vino a traer, la vida más superior, la vida más sublime, la vida que no está catalogada por las cosas de este mundo, sino que es superior a todos. En la fiesta alguien había fallado en el detalle del vino. Era un total desastre que se acabara el vino antes de que se acabara la fiesta. No sabemos exactamente la razón por la que se acabó el vino, no alcanzó, pero era una tragedia. ¿Y quién iba a quedar en vergüenza? El encargado, el maestresala.
Él debía haber tenido todos esos detalles ya meditados y puestos en su lugar. Y el maestresala, tan pronto como faltó el vino, seguramente todos lo miraron, faltó el vino. Inmediatamente hubo un murmullo en la fiesta. El hombre tal vez se llenó de vergüenza al enterarse de esto, pero sabemos que esto sucedió para que Jesús, el Señor, pudiera mostrar su gloria. Tú dices: Dios, ¿por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué sucedió esta situación en mi vida? Pues yo te voy a decir que es muy posible que eso que te está sucediendo sea para que el Señor muestre su gloria. Porque es en nuestras necesidades y en nuestras situaciones complejas en que Él muestra su gloria en nuestro favor. La vergüenza del maestresala fue superada por el gozo que le produjo probar vino de semejante calidad. Claro, y él felicitó ¿a quién? ¿A quién felicitó el maestresala? Al esposo. Y el esposo dijo: ¿cuál buen vino? Él ni sabía de qué le estaba hablando. El esposo está recibiendo créditos ajenos. Y él no sabía de qué le estaba hablando el maestresala. Los únicos que sabían eran los sirvientes que habían sacado el agua, la habían colocado en las tinajas, pero tampoco ellos tenían muy claro qué era lo que sucedía, porque los sirvientes no probaban el vino era para los invitados. Y entonces ellos: no, pues nosotros sacamos agua, pero ¿cómo que es vino? ¿Qué sucedió? Es que cuando la gloria del Señor interviene, suceden cosas maravillosas. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Cuando Él interviene, muestra su gloria, entonces Él hace cosas que son incomprensibles. Él todavía lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Cuando el maestresala se enteró del milagro, ya cuando estuvo bien enterado, entonces seguramente que él agradeció porque invitaron a Jesús a esa fiesta, porque Jesús estaba en esa reunión. O sea, en la presencia del Señor Jesús salvó esa fiesta y a ese hombre de la vergüenza en la cual estaban allí todos sumidos. Y qué bueno que ahí se encontraba el Señor para cambiar la vergüenza en honra. Eso es lo que hace la gloria de Dios con un hombre, con una mujer. Eso es lo que hace. El pecado trae deshonra, pero la gloria del Señor trae honra a la vida de las personas. Eso es lo que hace la vida divina en nosotros. Isaías dijo en 61:1 de su libro: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Mire la obra del Señor tan grande. El pecado trae luto, trae miseria. El pecado angustia la vida de las personas, pero el Señor vino a traer gloria, aleluya. Vino a traer alegría y gozo, el gozo de la salvación. Más adelante el profeta dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué tiene el ser humano cuando está en pecado? Harapos, sucios y malolientes. Si lo han leído, ¿verdad? No, se puede perfumar muy bien, puede ponerse el perfume más costoso, pero en pecado, el pecado produce un olor putrefacto. El pecado huele a diablo, ¿no?
Sí, no, ¿verdad? El pecado huele mal. Puede ser que la persona sea muy querida, que tenga su estrato, su roce social, pero es que la Biblia lo dice. Vuestras justicias delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Y así está el ser humano, sin Dios. Pero ¿qué hace Dios en su misericordia? Viene y quita esos trapos inmundos y nos viste con vestiduras de salvación. Nos viste con su justicia. Amén. Alabe a Dios por eso. Gloria a Dios. Usted ve los creyentes, los hijos de Dios bien presentados, ¿verdad? Y qué bueno que se andan bien presentados y perfumaditos y todo eso, pero lo importante no es solo esta vestimenta física o el perfume físico que colocamos en nuestro cuerpo. Lo importante es que en nuestro espíritu hay una vestidura de gloria y hay un perfume maravilloso que es la presencia de Dios en nosotros. Es un grato olor delante de Dios. Es Cristo en nosotros, el perfume agradable. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Esa es la gloria de Dios. Dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Pobre y menesteroso, ahí es la condición en la que el ser humano se encuentra sin Dios. Pobre porque no tiene la riqueza de su presencia, menesteroso porque está necesitado de su gracia. Pero el Señor toma a ese pobre y necesitado que era yo, no sé si hay alguien más que pueda decir, era yo, ese pobre y necesitado, y Él nos tomó y nos levantó del muladar. ¿Sabe qué es el muladar? Muladar se traduce basurero. ¿Dónde nos tenía el pecado y el diablo? En el basurero. Oye, la gente se cree que muy, ¿y están dónde? Y no lo juzgamos porque allá estaba yo. Pero un día vino este glorioso Señor. No le importó el basurero donde estábamos. No le importó el basurero donde estábamos. No le importó. Estábamos rodeados de miseria, de maldad, de engaño, hinchazón y podrida llaga, pero el Señor nos tomó y sanó nuestras heridas, nos las suavizó con el aceite de su espíritu, nos perfumó con su presencia y ahora nos exhibe para su gloria. Mire, esto solo lo hace la gloria de Dios. Amén, amén. Esa es la enseñanza que hay, esa es la señal que se debía interpretar detrás de este milagro. Ahí estaba la enseñanza, la lección para los discípulos, que así como el vino cambió totalmente las cosas ese día, en esa fiesta, así la vida del Cristo resucitado cambió totalmente la vida de esos discípulos, como ha cambiado totalmente la nuestra. Cuando Jesús murió, esos discípulos, ellos entraron en los 3 días más terribles de su vida. Cuando el Señor muere, a ellos se les olvida totalmente 3 años que estuvieron con Él. Se les olvidó que vieron su gloria, se les olvidó que vieron milagros, señales, prodigios. En 3 días se les olvidó lo de 3 años, por favor. Así sucede. Nada más muere el Señor Jesús y ellos entran en los 3 días más terribles de su vida, como si lo hubieran perdido todo. Cuando Jesús, como el buen pastor, fue herido, ellos como ovejas asustadizas fueron esparcidos.
Ellos pensaban que lo que habían vivido con Jesús era como una ilusión, como algo pasajero, que habían perdido 3 años de su vida andando con ese Jesús de Nazaret. Y ahora entonces Él está muerto y ellos están avergonzados. Como el maestresala estaba allí cuando se acabó el vino, están cabizbajos sin saber qué pensar. La charla de 2 de ellos que habían sido discípulos del Señor, y cuando el Señor muere, ellos se devuelven a su aldea. Habían estado con el Señor en Jerusalén, pero Él muere y ellos dicen, vámonos otra vez para Emaús. Aquí no hay más nada que hacer en Jerusalén. Y 2 de ellos, seguidores de Cristo, se devuelven a Emaús. Y cuando van por el camino, dice San Lucas, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo resucitado caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos, los ojos espirituales, estaban velados para que no lo pudieran conocer. Y Él siguió pacientemente caminando con ellos y le dice el Señor, ¿qué charla es esa que ustedes tienen? ¿Qué pláticas son estas que tenéis mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondieron, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han sucedido estos días? ¿Tú no te has enterado de todo lo que ha sucedido? Y el Señor tan lindo, ¿no? Él dijo, ¿qué cosas? Cuenten a ver. Qué paciente es el Señor, ¿no? Y ellos le dijeron, pues, ¿no has oído hablar de Jesús de Nazaret? No. Que fue, escuche, fue varón profeta, fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y aquí viene. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Como sin esperanza se devuelven. Bueno, usted ya después lee la historia y se da cuenta que el Señor se revela a ellos. Pero ellos tenían la esperanza puesta en Jesús. Sin embargo, cuando Él muere, a ellos les parece que todo fue un fracaso y ahora se devuelven desesperanzados a su tierra. En esos 3 días, uno de sus discípulos se ahorcó. ¿Recuerdan? Otro que dijo que lo seguiría hasta la muerte, lo negó. Sí. Otro que le dijeron que había resucitado, dijo, no, yo no creo. Vea. Hasta que no, y esos eran los más fieles. Y los otros 9 que quedaron se encerraron con llave trancada las puertas, que nadie entre, porque si se enteran que somos seguidores de Jesús, nos pasa lo mismo que a Él. Pero ¿qué sucedió al 3er día con esos hombres? ¿Qué sucedió después de que el Cristo resucitado se aparece a ellos? Ya no están cabizbajos, ya no tienen vergüenza ni temor. Ahora están inflamados sus corazones con una divina valentía y un gozo sublime. Ahora no están escondidos, sino que salen a la luz y sus corazones tienen un denuedo del cielo, de hombres que estaban avergonzados de estar allí, se convirtieron en hombres de dignidad y están ahora de pie, hombres que siempre habían pensado en sí mismos e intentando atraer todo hacia sí mismos. Ellos, antes de que sucediera esto, siempre estaban buscando el primer lugar, pero ahora se olvidan de sí mismos y son completamente entregados al Señor. Antes de esto solo pensaban en sus intereses, eran egoístas. Cuando el Señor los llamó, a esos hombres eran personas duras, toscas, resentidas. Otros eran amargados, altivos, arrogantes, no se dejaban doblegar de nadie, tenían ansias de poder, de dominar a los demás, de figurar, anhelaban los primeros lugares, tenían luchas internas por ser los más sobresalientes. Eso lo vemos en muchas situaciones en que ellos vivieron.
Antes de que sucediera esto, cuando el Señor todavía andaba con ellos antes de morir, esos hombres habían tenido muy poca compasión antes de tener esa experiencia con el Cristo resucitado. En alguna ocasión una mujer muy necesitada estaba pidiéndole al Señor que la ayudara porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio, y la mujer iba detrás de Jesús: Señor, ten misericordia de mí. Y estos discípulos del Señor se incomodaron, eran muy duros y dijeron: despídela, porque es que está haciendo mucha bulla. O sea, nosotros aquí bien elegantes contigo, y esta mujer, despídela. Eran como insensibles. Cuando Jesús entró en cierta ciudad, algunas personas no los quisieron recibir. Entonces uno de esos discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿por qué no nos permites que hagamos como Elías? ¿Y cómo hizo Elías? No, porque pidamos fuego del cielo y que los mate a todos. Estos eran los discípulos. En alguna ocasión las mamás, los papás traían los niños delante del Señor, y ellos de no molesten, llévense esos chinitos, llévense esos niños, no molesten. Y el Señor les dijo: ey, pero ¿qué pasa? Así eran ellos. Pero después de la resurrección, después de que el Señor Jesús entró en ellos por el poder de su Espíritu, se vuelven compasivos, se vuelven pacientes. Ahora no tienen un mensaje de juicio, sino un mensaje de compasión y esperanza. Esos que en el pasado habían huido, que no habían podido resistir la más mínima oposición, ahora se paran firmes delante de las autoridades y les dicen: vea, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les había sucedido? La nueva vida de Cristo Jesús había entrado en ellos. El poder del Cristo resucitado había venido sobre ellos. El poder de lo alto los había investido. La salvación, el evangelio, es el poder de Dios viniendo al ser humano. Poder para salvarlo, poder para que resista la tentación, poder para que se levante ante cualquier circunstancia. Gente dice: no, yo no soy capaz, eso es muy duro, las tentaciones. Hombres dicen: no, yo no puedo. Yo los admiro a ustedes, cómo tienen fuerza de voluntad, ¿no? Ustedes son tremendos. No, qué cuento de tremendos ni qué nada. Es que hay un poder que vino de Él. El Cristo resucitado vino a nosotros. Amén. Hay alguien aquí. Hay alguien aquí, o de los que me escuchan, que tal vez dice: yo no puedo, yo no soy capaz, yo lo he intentado. Sí, lo has intentado en tus fuerzas y por eso no has podido. Pero si permites que el Cristo resucitado entre en tu corazón, cuando Él viene a morar en un corazón, todo cambia, como cambió allá ese día la fiesta. Ahora Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque es que el Señor vino a traer esa vida que no tenía la humanidad, la vida celestial, la vida de arriba, la vida indestructible, una vida diferente. Él lo miraban los gobernantes y decían: algo tiene, pero no es el carpintero. Era más que un carpintero, era el Dios de la gloria viviendo entre nosotros. Los que lo interrogaron, Herodes, Pilatos, se quedaron asombrados. Los mismos fariseos decían: todo el mundo se va tras Él. ¿Qué es lo que tiene? Es que era la gracia manifestada, y la gracia atraía, aleluya. Y yo doy gloria a Dios en esta hora que esa gracia nos atrajo. Bienaventurados los que tú atrajeres hacia ti. El Señor nos ha atraído con su misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él le impartió esa vida a los discípulos, como se la imparte a todos los que lo reciben y creen en su nombre. Amén. Esa vida Él se la da a todos los que lo reciben y creen en su nombre. Si yo pregunto: ¿cuántos han recibido esa vida?
La vida de arriba, amén. Estamos aquí abajo, pero vivimos aquí abajo con una vida de arriba. Hemos nacido de arriba. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí, pertenecemos arriba. Ahorita la ley de la gravedad está haciendo efecto en nosotros. Estamos pegados a la tierra por el efecto de la ley de la gravedad, pero un día la ley de la gravedad será vencida y nos remontaremos a la ciudad donde pertenecemos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, aleluya. Tenemos esta esperanza en nosotros. Cristo en nosotros produce esa esperanza, esa vida. En estos tiempos de angustia y de temor es que se ve la diferencia. Quienes tienen la vida del Cristo resucitado y quienes no. Eso va más allá de la apariencia física. Eso va allá en lo profundo del espíritu. Y debe ser diferente la vida de un hombre y de una mujer que tiene al Cristo resucitado dentro de sí. Tiene que haber una diferencia, porque cuando Cristo está en una persona, esa persona no es la misma. Amén. Estos días hablábamos que hasta la cara le cambia a uno, ¿cierto? Bueno, no sé a ustedes, sí. Pero sí, es que hasta la cara le cambia. No he visto cómo éramos de feos antes. Oiga, pero es que la Biblia dice que el Señor hermosea con la salvación. La salvación trae una hermosura. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús escogió una fiesta de bodas para hacer su plataforma de lanzamiento? ¿Por qué no escogió levantar un muerto, una reunión fúnebre? ¿Por qué no escogió otro escenario? ¿Por qué escogió precisamente una boda? Como ya lo hemos dicho, porque lo más parecido a la vida en Cristo es una fiesta. Lo más parecido a la vida en Cristo es una fiesta. Si usted no lo sabía, sépalo. Lo más parecido a la vida en Cristo es un banquete. Él dijo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Es un banquete. Es un banquete. No, el Señor no está invitándolo a otra cosa, sino a un banquete continuo. Si ya oíste la voz del Señor, si ya le abriste la puerta de tu corazón, entonces Él ya entró, amén. Y alguien puede corroborar si esto es cierto o no, que aún en los momentos más duros, la vida en Cristo es un banquete. La vida en Cristo continuamente es un banquete. Porque el banquete aquí no consiste en la cantidad de cosas que tengamos. El banquete aquí no es que hoy comimos pavo y mañana pernil de cerdo y pasado mañana. No, puede ser que todos los días sea. Porque ¿de qué sirve una casa llena de provisiones donde no está la presencia de Dios? A esta hora hay casas finamente amobladas, con todos las telas, así la tela fina, la cortina, el piso, todo. Y hay dinero en la chequera, no más sino dar un clic y se recibe, se paga. Pero ¿de qué sirve todo eso si no se tiene al Cristo de la gloria aquí adentro? Hay gente a esta hora con todo el dinero, con todas las posesiones, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero hay otros que tal vez no tienen las mejores cosas materiales, no tienen tal vez la mayor abundancia en su alacena, en su nevera, pero es la gente más rica de esta tierra porque tienen la vida superior. Tienen la vida del cielo, tienen la vida del Cristo resucitado. Amén.
Ahora, con esto no estoy diciendo que si puede ponerle piso al piso de barro, no lo voy a hacer porque el pastor dijo que para qué. No, póngale el piso si quiere y si puede, póngale todos los lujos, pero que no falte Cristo, que no falte su presencia. Porque es que, hermano, tener la vida de arriba es lo mejor que le puede suceder a un ser humano. Tener la vida de Cristo en su corazón. Cuando Él entra, Él es como el vino de la más excelsa calidad, el vino más fino. Y a diferencia de esta fiesta de Caná de Galilea, donde se acabó el vino, en esta fiesta, en este banquete llamada vida en Cristo, el vino nunca se acaba. El vino es la presencia de Dios en nosotros. El vino es el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el vino, es la presencia del Señor que vino a nosotros y ha traído ese gozo, esa paz. Como dijo el salmista: aderezas mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo les parece esa vida en Cristo? A su nombre sea la gloria. Es un banquete continuo. A los hijos de Dios nunca se les acaba el vino, el gozo, nunca se les acaba. Por eso usted no va a ver un creyente tan deprimido al punto de cortarse las venas. No. Usted no va a encontrar a un hijo de Dios tan triste que se tome un veneno. Nunca lo va a encontrar. Porque aunque estuviésemos tristes y aunque hay valles de lágrimas y aunque hay momentos duros, yo no puedo explicarlo muy bien, pero allá muy adentro se comienza a manifestar algo en nosotros. Se llama el Cristo resucitado. Se llama la vida superior. Se llama la vida de arriba. ¿No le gustaría tener esa vida a usted? Aplauda al Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Aderezas mesa. Dios ha aderezado mesa delante de nuestros angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Yo aquí tengo una copa, un vaso. Préstamelo, por favor. Mi copa está rebosando. Échale vino. No, es agua. ¿Sí? Es lo que sucedía en una fiesta. Quédate aquí, porque tú eres el maestresala. Sí. Él me invitó a la fiesta. Si él, cuando el anfitrión estaba agradado con el invitado, siempre que le veía el vasito bajo, y el invitado seguía tomando, y el anfitrión, como estaba contento con el invitado, la copa siempre estaba rebosando. Gracias, mi vida. ¿Cómo estaba la copa? El Rey de Reyes nos ha invitado a este banquete. Llevo 30 años bebiendo de su presencia, y todos los días, cuando Él ve como que el nivel va bajando, como que son muchas las pruebas, los dolores, los quebrantos, Él viene y aquí hay más, hay más, hay más, hay más. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos le quieren colocar su copa
al Señor para que Él hoy siga llenando. Vamos, aplauda al Señor, alábelo a Él. Colóquese de pie con alegría y dele a Él el mejor aplauso de este domingo. Póngale su vida y dígale: Señor, necesito que llenes la copa. Dígale: Señor, llena esta copa. Que mi copa esté rebosando. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, deja que Él te dé más. Hay más, hay más. Hay vino de la mejor calidad. No os embriaguéis con vino, sed llenos con el poder del Espíritu Santo. Ese es el vino en el reino de Dios, la presencia de Él en nuestra vida.